Pues hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Para mí es una alegría ver a tantísima gente interesada en estas cuestiones que ya sabéis, imagino que no tienen mucho predicamento, así que el agradecimiento es sincero. Antes de pasar a presentar al ponente que nos acompaña hoy, me vais a permitir un minuto para que os hable un poco del ciclo que se inicia hoy, que es un ciclo que lleva por título ¿Qué se debe? Artistas contemporáneos rinden cuentas con sus referentes, que es el 11º curso de introducción al arte contemporáneo. Y la singularidad de este curso, de esta edición en concreto, es que en lugar de invitar a ponentes pues, teóricos, académicos o docentes, la singularidad, decía, es que este año hemos decidido traer artistas, a artistas ya de trayectoria consolidada dentro del panorama nacional, pues para que nos hablen de sus influencias o sus referentes, ¿no? Para que ajusten cuentas con sus deudores, por alguna manera, por decirlo de alguna manera. Entonces, considero que esto puede ser ventajoso e interesante para todos porque, por una parte, es una forma de introducirnos en la historia del arte contemporáneo como a dos tiempos. Estamos a la vez que revisando qué está sucediendo en el arte más inmediato, en el arte actual, de gente con carrera activa, a la vez pues, que tenemos un pie puesto en el pasado más reciente, ¿no? Pues vais a ver que hay variedad de artistas, pues, algunos de las vanguardias, siglo XX, incluso algunos del siglo XXI. Y como digo, hoy es esa conferencia inaugural. El ciclo se va a extender durante todo el mes de octubre, noviembre y diciembre. La última conferencia será el 21 de diciembre, con la participación de Ana Barriga. Hemos intentado pues, dar cabida un poco a todas las disciplinas, ¿no? que hubiera lugar para cualquier tipo de práctica, el cine, la instalación, la animación, la pintura, la escultura. En fin, ser lo más diversos posibles. Y como la programación se ha presentado hoy, imagino que todavía no la conocéis, pero bien pronto se subirá a redes sociales. De hecho, ya está disponible en la web de Cendea, porque la rueda de prensa ha sido pues, esta misma mañana. Pues dicho esto, yo estoy encantadísima de tener aquí a nuestro primer ponente con esta conferencia inaugural, a Manu Arregui, que pues yo ya esta mañana le he confesado mi devoción absoluta por su trabajo. Ya le he dicho que no faltan en mis clases su monográfico de Metrópolis, que me parece una piececita maravillosa porque es capaz de dar a entender qué puede hoy día, qué puede el arte contemporáneo y les da una esperanza de futuro, de aplicación real a los estudiantes de Blender, de animación 3D. Bueno, pues no me voy a extender, solamente voy a decir que Manu Arregui es uno de los artistas de trayectoria más consolidada de nuestro entorno internacional. Él es nacido en Santander, pero vive y trabaja en Bilbao. De hecho, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, aunque ha completado sus estudios con diferentes becas, como en el ISPC de Nueva York, gracias a una beca de la Fundación Botín. Ha expuesto en las ferias de arte pues, más importantes, en Basel, en Arco, por supuesto, y su obra está en las colecciones también pues, más destacadas del panorama. No me voy a extender porque sé que lo que queréis es escucharle a él, así que sin más dilación le cedo la palabra a Manu. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tatiana, por la presentación y por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Os quiero dar las gracias también por la asistencia y a los técnicos y trabajadores de Cendea que han trabajado un montón para que esto salga lo mejor posible. El guión que he preparado da muchas vueltas a través de la trayectoria de Andy Warhol, va de un lado a otro de su biografía, lo entremezclo a veces con temas que trato de mis propios trabajos, así que como lo encuentro particularmente dificultoso ser ordenado, me vais a permitir que lo lea principalmente, aunque resulte un poco más acartonado, pero prefiero hacerlo así para no salirme demasiado. Cuando Tatiana me invitó a hablar de un artista consagrado del siglo XX, me asusté un poco porque tengo la idea recurrente de que mi identidad como artista se forja principalmente en la no pertenencia a ninguna genealogía,
pero le agradezco doblemente la invitación porque me ha hecho recordar lo que Warhol significó en mis días de estudiante y me ha hecho reafirmar la idea de que no tener demasiado en cuenta algo que está implícito en nuestra disciplina, su historia, es un error. Tatiana además me tranquilizó, advirtiendo que la relación con el artista no tendría por qué ser algo evidente y directamente relacionado con nuestra obra, sino que podríamos enfocarlo como un homenaje a aquel autor que nos descubrió un aspecto concreto. Y yo creo que esta idea me tranquilizó, desde luego, para poder abordar un icono de la talla de Andy Warhol. La pronunciación correcta sería una cosa como Andy Warhol, pero si me permitís, voy a continuar la charla con el tradicional Andy Warhol, que es más feo, pero desde luego yo me siento menos pedante y más cómodo. He titulado la conferencia Warhol entre el conceptualismo y las estéticas escapistas homosexuales porque creo que él fue un maestro en negociar entre la creación conceptual y lo que son esas estéticas escapistas, camp, de regusto gay que él cultivaba en sus polifacéticas labores culturales, como ilustrador primero y después al frente de la Factory, de la revista Interview, etc. He utilizado deliberadamente esos calificativos escapismo homosexual que suenan pasados de moda porque eran términos que yo escuchaba recurrentemente como algo que anulaba por completo el estatus de una obra de arte, y de esa forma he hecho que esos términos abyectos acaben negociando procesos con mi obra y lo llevan haciendo a lo largo de toda mi trayectoria. Os voy a empezar un poco por el final de mi trayectoria. Este es el último trabajo que he hecho. Se trata de una instalación de 2 canales. Lo que estáis viendo arriba sería una de las pantallas y abajo todavía no ha aparecido la segunda. Digo, esta pieza representa bien el momento en que se encuentran mis investigaciones. El trabajo pretende especular con las relaciones entre volúmenes geométricos simples y el cuerpo humano. Le voy a dar un poquito de volumen porque, aunque el sonido no es importante, pero ese ambiente sí que creo que está bien que esté. Digo, el proyecto hace referencia al minimalismo y su negación a la antropomorfización por parte del sector más radical de este movimiento. Las formas que aparecen, esas formas geométricas, son variaciones de los históricos paralelepípedos de Robert Morris. Con ello pretendí abordar la temática de la tautología, lo que veo es lo que veo y lo demás no me importa, poniendo a prueba los prejuicios contra la presencia del cuerpo y las construcciones tecnológicas no tradicionalistas. Una forma de visibilizar la concepción heteropatriarcal de la historia del arte contemporáneo. Los minimalistas se atribuyen un estatus victorioso ante la evidencia de que un objeto es un objeto y eso es todo, mostrando cierta hipocresía al frenar cualquier dialéctica al afirmar que lo que veo es lo que veo y no hay más que hablar. La idea que tuve era recuperar degradadas formas coreográficas, camp, como por ejemplo estos ballets de los años 70 de Rafael Acarrá, que yo veía de pequeño en la tele, y ponerlos en relación con la escultura contemporánea que puede gozar del máximo prestigio en la actualidad, ¿no? Quizá esto no es lo más representativo. El trabajo dura unos 9 minutos. Voy a avanzarlo un poquito porque aquí sí que os vais a dar cuenta que está esa presencia del cuerpo y de alguna manera trata de negociar con esos espacios escultóricos, arquitectónicos, desconcertando un poco por esa forma de bailar que tiene algo de automático, algo de ridículo también. Es mi último trabajo, apenas han pasado unos meses desde que lo acabé y bueno, casi es una suerte que todavía no pueda hablar de ello porque sí que voy a hablar de trabajos anteriores que, como han pasado años, he tenido la oportunidad de revisarlos y ya tengo calculado que mis trabajos empiezo a abarcarlos casi por completo, por lo menos al paso de 2 o 3 años.
Es cuando puedo hablar de ellos de una forma mucho más ajustada. Es la primera vez que trabajo con un cuerpo masculino y femenino en la misma pieza. Eso para mí es nuevo y es importante. Aquí hay otros clips que dibujan mejor esas formas coreográficas sobre la arquitectura. Bueno, el vídeo está trabajado de forma virtual, o sea, esas formas geométricas realmente no se prototiparon, no se llegaron a ejecutar y el trabajo en principio está pensado para exhibirse solamente en vídeo. Con esto me quito el follón que sería activar esas formas escultóricas en un espacio concreto. Este sitio es el Centro Azcuna, en Bilbao, y lo hice ahí precisamente porque la producción se hizo desde ese centro por una invitación del comisario Aimar Arriola, que tiene ya una larga trayectoria en el comisariado de exposiciones y uno de sus temas de cabecera es lo queer. Quise deliberadamente mantener un equilibrio entre algo que podría ser publicitario, que podría ser ridículo, pero sin querer hacer una burla demasiado obvia o un humor tan dibujado. Digo, con esto trato de especular buscando soluciones, tratando de discernir entre la mirada masculina, mirada femenina, mirada feminista, mirada queer. Son un poco mis temas de cabecera y los temas que me obsesionan, ¿no? Y temas además que están en continuo avance según avanzan nuestros tiempos. Vale, vamos a olvidarnos de esta pieza de momento y vamos a volver a Warhol. Vale. La figura de Warhol me atrajo siempre, aunque desde las aulas no tuve oportunidad de profundizar porque en todos los cursos de Historia del Arte Contemporáneo el temario se atascaba en los 60 por falta de tiempo y me imagino que por desinterés. El pop art no parecía tener la relevancia de otras vanguardias. Al principio de los 90, en Bellas Artes, en la Universidad del País Vasco, dominaban las expresiones herederas del informalismo. Desde el profesorado se destacaban muchos contenidos relativos a la transvanguardia italiana. El artista español más exitoso del momento era Miquel Barceló, por poneros un poco en contexto de lo que yo vivía en la universidad. Esas expresiones dejaban muy poca huella en mí, que particularmente entonces tenía un ojo sediento por representaciones queer. La coyuntura social de lucha por los derechos LGBTI a colación de la desestigmatización de la enfermedad del SIDA que estaba poniendo en guardia a muchos artistas y personajes de la cultura tampoco tenía calado en la universidad. Pero bueno, por ahí estaba Warhol, que siempre me pareció cautivador, pero entonces, además, representaba para mí que alguien visiblemente gay, con una sensibilidad para lo camp, podría conseguir de alguna manera tener un hueco en el mundo del arte contemporáneo y además operar en un espectro cultural más amplio, porque Andy no solo creaba arte. Tuve la suerte de que en mis primeros años de carrera la editorial Anagrama publicó un gran volumen monográfico firmado por David Burdon, que es el que muestra la imagen. Y después se tradujeron al año siguiente los diarios en 1990. También en ese mismo año se pasaron por televisión en un ciclo de la 2 las películas que produjo Warhol fueron dirigidas por Morrissey, la famosa trilogía de Flesh, Trash y Hit. Además pasaron en televisión en ese mismo ciclo 2 películas adicionales de una colaboración mutua que son Sangre para Drácula y Carne para Frankenstein. Estas 2 últimas producciones tenían unas ambiciones más comerciales, más hollywoodienses, no pertenecen al espectro underground tan potente de la primera trilogía, Flesh, Trash y Hit.
Imaginaros en un tiempo sin Internet lo importante que era tener acceso a toda esta información, porque realmente para mí era un tesoro, ¿no? Mi biblioteca, mis cintas de VHS, que además para mí tiene un valor sentimental muy grande porque mi hermana, que todavía era adolescente entonces, se quedaba trasnochando para poder grabarme en Santander las películas en cintas, ¿no? Yo no tenía televisión en Bilbao entonces para verlas. Las personas LGBTI, para las personas LGTBI+, la representación en los medios es clave. La representación ayuda a entenderse uno mismo. En el siglo pasado, cuando la heterosexualidad era más normativa, cualquier persona gay se convertía en una especialista en rastrear estos mensajes. Warhol mostraba incluso escenas de sexo explícito en producciones no pornográficas en un momento en el que aún había penas de cárcel por producirlas en Estados Unidos. Todo esto son películas de Warhol en las que está implicada la sexualidad. Ahí estamos viendo un fotograma de Blow Job. Es el primer plano del rostro de un chico que está recibiendo una felación. Estamos viendo aquí Blow Job y Kiss. Aquí estamos viendo al poeta John Giorno en uno de los vídeos de los trabajos en cine de Warhol titulado Sleep. Sin el conocimiento de la insubordinación expresada en las primeras culturas alternativas queer, nos quedamos con una narrativa blanda de normalización progresiva, la que domina y coarta las políticas sexuales que ejemplifican en el presente redes sociales como Instagram. Tatiana durante el día me ha estado animando a que me abra un Instagram, pero precisamente una de las cosas que me echa para atrás es que la mayoría de mis trabajos contienen desnudos, porque suelo trabajar con el cuerpo completamente desnudo y no me veo desenfocando genitales ni haciendo movidas de ese tipo, porque me parece bastante ridículo, ¿no? Y sé que no me iba a durar la cuenta mucho si no lo hago. Bueno, esta diapo la pongo para ponernos en el contexto de lo que significa el Warhol. Esa es una fotografía de hace muy poco. Vemos la foto de una sala de subastas presidida por Marilyn, ya que la venta fue la guinda de esa sesión, representa el pago del precio más alto por una pieza de un artista estadounidense. 195 millones de dólares pagaron por esa Marilyn. En 2017, una calavera de Basquiat recaudó 110 millones en Sotheby's, eclipsando la venta de uno de los accidentes de tráfico del propio Warhol por 105 millones en 2013. Es este de aquí. Bueno, esto contrasta radicalmente con los orígenes de Andy Warhol. Él nació en 1928 en Pittsburgh, Pensilvania. Andy salió de una familia de inmigrantes eslovacos pobres que llegó a esa ciudad productora de acero sin nada, un sitio conservador y homófobo. Según cuentan en los diarios, los niños polacos, irlandeses, italianos que no iban a casarse se hacían curas y monjas. Andy pasó su juventud allí antes de moverse a Nueva York. Esta es una de las casas en las que vivió su familia. Esta es su madre, Julia Warhola, pero esto ya es una imagen de cuando ambos vivían juntos en Nueva York después de que Andy tuviese éxito como ilustrador comercial. Bueno, empezó como artista gráfico, como ilustrador comercial, campo en el que acaba teniendo bastante éxito. Dibujaba principalmente zapatos para importantes publicaciones de moda, pero su propósito era que se le considerara un artista serio. Decidido a atraer la atención del mundo del arte, experimentó dibujando billetes de dólares y titulares. Aquí tenemos un dibujo como de transición entre una cosa y otra, y esto es una de las primeras obras que se consideran ya como una pieza de arte y no como una ilustración. Bueno, Andy no era aceptado al principio en absoluto por el establishment del arte. Aquí estábamos viendo a Robert Rauschenberg y Jasper Johns, que eran dos artistas contemporáneos a Andy. Sí que gozaban de ese reconocimiento, pero son un ejemplo de artistas closeted, de artistas que eran pareja entre ellos, pero permanecían en el armario.
según cuentan, a ellos les parecía Andy demasiado afeminado, que no encajaba bien en el arte como el hombre gay que era. Aunque en privado se llevaban bien, en público guardaban las distancias. Andy llegó incluso a comprar un cuadro de Jones, pero la gota que colmó el vaso para Andy fue que rechazaron incorporar un cuadro suyo en el MoMA con la excusa de que no tenían sitio en los almacenes, y luego se enteró que al debutante entonces Jasper Jones le habían comprado varios. Bueno, Andy entonces se reunió con Leo Castelli, que es la persona que aparece abajo, un poderosísimo galerista neoyorquino. A Leo le interesó su obra, pero rechazó incorporarlo en la plantilla de artistas de la galería porque él ya contaba con Roy Lichtenstein, que es al que vemos en la parte de arriba, y pensó que no era adecuado que ambos artistas permaneciesen en el mismo espacio, ¿no? Andy, sin embargo, bueno, aquí vemos una foto de Lichtenstein con una de sus piezas. Vemos que sí que ejemplifican ambos perfectamente el cambio y la importancia, ¿no?, del inicio de esa vanguardia que es el pop art. Sin embargo, Andy siguió produciendo trabajos y encontró un nicho de actividad estupendo que fue la Factory. Allí Andy creó su propio mundo de arte, música, cine, con la idea de que se podía crear una cultura progresista. Para mí, la Factory representaba todo lo interesante y ha tenido mucho que ver en la creación de mi imaginario o de lo que significa ser y parecer joven y moderno. A día de hoy, cuando los publicistas y los creadores de moda quieren actualizar un producto, hacerlo fresco y vibrante, suelen acudir a recursos que ya vimos allí. En la Factory, Andy solo era el centro. En los años 60, la gente que le rodeaba era una mezcla de famosos que preferían moverse en ambientes inconformistas y gente de la calle, del East Village, personas hetero y gay, y así se crea una sinergia muy productiva. En 1968, un grupo de gente trabajaba de manera regular para él. Muchas superestrellas underground, o como se llamaba la gente con mucho talento, pero cuyas habilidades son casi imposibles de capitalizar. Ese era entonces el personal de Andy Warhol Enterprises. Socializaban sobre todo de noche en fiestas conocidas por la abundancia de drogas y de sexo, mientras se filmaban simultáneamente en una especie de performance perpetua. Eran los años de la revolución sexual que promovía la igualdad entre sexos, la disociación entre sexo y reproducción, la aceptación de otras formas de sexualidad no normativos. Son tiempos, además, que corren libremente porque aún no había hecho la aparición el SIDA, que tuvo consecuencias nefastas para este tipo de libertades. Y, lógicamente, en esas fechas en España la ultracatólica moral franquista seguía coartando estas libertades, ¿no? Aquí estamos viendo más imágenes de los personajes que pululaban por la Factory, que lógicamente era motivo de interés para los fotógrafos y para todo el mundo que estuviese interesado en la cultura underground en ese momento. Voy a dejar la diapo aquí. Voy a hablar ahora de la clase social, porque me parece un asunto muy interesante y no siempre se habla de ello en relación a Warhol. Nacido Andy Warhol, sus posibilidades de triunfar en el mundo del arte eran escasas, al igual que varias de las personas famosas que representó. Marilyn Monroe, Mohamed Ali o Elvis Presley, soportó años de precariedad antes de alcanzar el estatus de superestrella. En la época de Warhol, convertirse en un buen artista era más fácil para algunos, los estudiantes varones blancos heterosexuales más ricos, que disfrutaban de una ventaja sobre los demás, sostiene el historiador de arte Anthony E. Grudin, autor de Warhol's Working Class, un libro de 2017 que explora en profundidad muchos de los temas abordados por la última retrospectiva llevada a cabo en la Tate hace pocos años. ¿Es Warhol el cínico posmoderno por excelencia que celebra un mundo superficial de apariencia e intercambio simbólico, o es un realista encubierto empeñado en exponer las fallas de clases, sexualidad, género y raza ocluidas por la ideología consumista?
Lo que sí parece claro es que el trabajo de Warhol surge en un contexto donde el neoliberalismo y los ideales del llamado sueño americano suplantan las políticas intervencionistas del New Deal que impuso Roosevelt. En la América de Warhol, las clases fijas son un espejismo y todo depende de los logros individuales. Warhol estaba fascinado por estas promesas de individualismo igualitario y movilidad entre clases que podían ser profundas y engañosas, generativas y paralizantes, cargadas de extrañas formas de deseo. Al rastrear sus intersecciones con varias formas de cultura popular, incluyendo el cine, la música y la televisión, Grudin nos muestra cómo el trabajo de Warhol difundió esas promesas al tiempo que nos brinda un registro de sus intrincadas tensiones y transformaciones. Aunque Warhol tenía la ventaja de ser blanco y hombre, Grudin señaló a través de una serie de correos electrónicos y llamadas telefónicas con CNN que su pronunciado estilo queer y su origen visiblemente étnico mitigaban esas ventajas. Según los cálculos del sociólogo Richard Sennett, a mediados del siglo en Estados Unidos, menos del 1% de los hombres criados por trabajadores manuales se convertían en profesionales autónomos y convertirse en artistas plásticos era aún más raro. Al mismo tiempo, según Grudin, se alentaba cada vez más a los estadounidenses a no hablar o pensar sobre la clase de manera crítica, en parte por los anunciantes que tenían más que ganar al convencer a las personas de que comprar los productos correctos los ayudaría a lograr el éxito. Los efectos de tratar clase como una palabra mala continúan hasta el día de hoy. Bueno, para mí en un momento de mi vida fue esencial hacer un recorrido por mi trayectoria desde el punto de vista del materialismo. Mi periplo personal ha ido de una negación de reconocerme en la documentación que disponen las instituciones a querer mirar cara a cara esos datos para hacer una evaluación personal. Es un poco lo que he pretendido hacer también con la figura de Warhol. El recorrido ha ido del yo soy todo esto con lo que me identifico, todo ese cúmulo de subjetividades que te conforman, a contrastarlo con datos como tu partida de nacimiento, tu formación académica, tu vida laboral, tu afiliación a la seguridad social, historial médico, la situación económica, la de tu familia, la de tus colegas, también en el contexto histórico en el que desarrollas tu vida. En mi caso, la implementación de las becas que hicieron los gobiernos socialistas en los 80 fueron lo que me permitió estudiar una carrera universitaria. Con esto no quiero hacer publicidad a los gobiernos socialistas, que no son los que yo voto, por cierto, pero también percibo que hay un cambio preocupante, ahora que veo además muchísima gente joven que sois alumnos, un cambio preocupante en el tradicional flujo de clases, ¿no? Parece que yo tuve la suerte quizá de aprovecharme de ese flujo, de aprovecharme de aquellas becas y de poder disfrutar de una vida que en principio no hubiese estado a mi alcance si no me hubiese dedicado a esto, ¿no? Sin embargo, ahora veo que hay muchísimo más requisito académico, muchísima más necesidad de hacer cursos de posgrado, preferiblemente en universidades extranjeras prestigiosas. Vale, vamos a avanzar un poquito. Esta diapo no sé por qué está aquí. Vale, este nuevo capítulo se titula Camp. Hay una idea que ya he avanzado al principio, que establece tensiones entre muchos trabajos de Andy y prácticamente el resto de mi producción también, que es la puesta en valor de ese kitsch al que se asocian las estéticas femeninas, homosexuales, sentimentales, cursis, en oposición a otras formas que gozan de prestigio, que normalmente son las de la masculinidad. El kitsch, por definición, yace en una fallida pretensión de ser algo superior, pero con los prejuicios patriarcales con los que se usa habitualmente el término, todo lo peyorativo que arrastra se asocia injustamente a lo femenino y a lo marica. Aunque el kitsch está al acecho y también particularmente para las obras cuyas características tratan de alejarse todo lo posible de cualquier indicio de sospecha, pero lo acaban ejemplificando como ninguna porque fingen con superioridad toda la profundidad de la que carecen. Esta frase, siempre que la leo, me parece un poco de estas frases de sujétame el cubata,
pero realmente es lo que pienso y la iba a omitir, pero sí que lo voy a decir. Le digo, al Kitsch se le permite ir en moto y a toda velocidad cuando está custodiado por las formas y los materiales de la masculinidad. Hay un concepto radical en elevar las latas de sopas Campbell, que estamos viendo como motivo pictórico serial, pero también hay humor, sensibilidad camp. La cotidianidad de una lata de sopas, tan desprovista de aura estética, convertida en un motivo digno de contemplar en un cuadro. Los desechos culturales como herramientas para descomponer el altivo aislamiento del arte elevado, en la trascendencia, en la resistencia, en la negatividad crítica. La audacia de Warhol tenía una base en lo camp, como también demuestra su particular concepción de la dualidad, figuración, abstracción. Él siempre decía, ¿cómo podría hacer cuadros abstractos que no lo sean? Pues esta fue una de las formas que descubrió Warhol para hacer cuadros abstractos que no lo son los llamados camuflaje. Aquí pasamos a otro tipo de pintura abstracta que tampoco lo es exactamente, son las pinturas de orina, urine paintings. Lo que Warhol hizo fue trabajar con metales que se oxidaban en contacto con la orina. Entonces lo que hacía era orinar él mismo o pedir a sus colaboradores que lo hicieran para conseguir esta especie de oxidaciones abstractas. Esta es otra forma de las que ideó para hacer este guiño camp al abstracto, son las pinturas Rothschild. Estas pinturas son relativamente recientes, pero él también hizo, no sé si deliberadamente, pero estos cuadros abstractos que denominó Shadows, son uno de los cuadros más celebrados de Warhol. En realidad están basados en fotografías, pero esas sombras tan misteriosas y tan poco figurativas sí que dan un paso a la abstracción. Bueno, Hollywood representa un mundo de atracción para Warhol desde sus inicios, las icónicas Marilyn o las cantidades de reliquias que albergaba en su casa, ¿no? Costó a un equipo de subastas una barbaridad de días catalogar todo lo que había almacenado Warhol en sus años de vida, y muchas de las cosas eran memorabilia de Hollywood, como todo esto que estamos viendo. Fotografías, objetos hollywoodienses. Hollywood, que quiero enlazar con una de mis, yo creo que es la primera pieza que hice pública. Se llama Coreografía para 5 travestis. No lo voy a poner entero, aunque no es muy largo, pero no quiero que se nos vaya demasiado tiempo. Es un vídeo que tiene ya 21 años. Este vídeo surgió en mi primera incursión al mundo del 3D. El modelado de manos, no sé, los que os hayáis introducido en este mundo del modelado 3D, quizá os hayan puesto este ejercicio de modelar una mano, que es uno de los elementos orgánicos quizá más intrincados de modelar. Entonces, modelando manos, fue surgiendo hacer este homenaje a las películas de natación sincronizada de Esther Williams, lógicamente reduciendo a la mínima expresión la profusión de elementos, porque realmente un equipo de hace 20 años no era capaz de tirar de tanta información, aunque ahora nos pueda parecer muy superado, ¿no? Bueno, este vídeo parece algo bastante complaciente
escapista, pero alberga una sorpresa que os voy a arruinar, que es que lo que piensas que son extremidades de varón se acaban convirtiendo en esta especie de lluvia dorada compartida entre personajes que pueden ser transexuales, transgénero. Hollywood me ha seguido acompañando también estos años en algunas producciones que hago más cinematográficas. Os voy a enseñar ahora el tráiler de una pieza que me becaron en las becas Multiverso BBVA. Está sin estrenar todavía porque justo la pandemia coartó un poco el estreno de la pieza. Y luego realmente es un poco difícil de instalar porque se trata de 3 canales y requiere un espacio bastante concreto. Voy a ponerlo y luego os comento un poquito de qué va esto. Vale, esta pieza se llama Armonías de Senectud. Frente a la visión despolitizada que se ha ofrecido del género musical, planteo que el glamour y la nostalgia romántica, en forma de fantasía para distraer a la ciudadanía en tiempos difíciles, no estaban exentos de ideología, al igual que los fascismos fomentaban la implantación de un nuevo modelo de masculinidad y feminidad, la separación de roles, promocionando un entorno racista, antiintelectual, antifeminista y LGTB-fóbico. El punto de partida de Armonías de Senectud fue generar, mediante la tergiversación, una parodia que evidenciase la concepción heteropatriarcal y los contenidos políticos de los códigos visuales de la historia del cine y la propaganda audiovisual. Un rehacer para burlar y también para celebrar algunos valores estéticos camp con una mirada igualitaria. Las protagonistas del proyecto no son figuras esperando que un sujeto se apropie de ellas. Sus cuerpos no operan en la cosificación impuesta. Son mujeres que se relacionan entre sí, que se miran y también dirigen su mirada al público, poniendo en cuestión el deseo masculino, motor fundamental de aquella industria. Es una pena que los trabajos no se estrenen
cuando deben, ¿no? Esta pieza se van acumulando ya los años sobre ella y yo, aunque realmente es algo inédito y nuevo, realmente la siento vieja porque creo que he superado algunos conceptos que tenía ahí, aunque bueno, creo que tampoco ha pasado el suficiente tiempo como para que pueda valorarla en su totalidad. Habréis visto también el contraste tecnológico entre una y otra, ¿no? Han pasado 20 años y también ha habido un cambio de presupuesto, ¿no? De estar solo en mi estudio con un ordenador que ponía así Millennium en letras enormes, a bueno, trabajar. Igualmente se ha producido en mi estudio con un PC, pero lógicamente un PC de otra gama. Y también conté con un presupuesto para trabajar con un equipo, no sé si de 15 personas, que me ayudaron pues, con el maquillaje, la peluquería, la música, muchos detalles de producción. Trabajé con un director de fotografía, con cámara, en diferentes platós. Es algo que procuro hacer para salir del ensimismamiento del estudio. Cuando tengo oportunidad de recibir una beca, procuro repartir esa beca entre diferentes profesionales para evitar ese ensimismamiento, esa soledad, ese aislamiento que no trae nada bueno. Entonces, cada uno conocemos nuestros caracteres y nuestros vicios y, lógicamente, impulsar ese lado social para mí es fundamental, ¿no? Y me propuse, además, trabajar sin un objetivo que me agobiase demasiado y hacerlo por el puro disfrute, y la verdad es que disfruté muchísimo reuniéndome con este elenco de actrices y bailarinas la única exigencia que tuve es que fuesen mayores de 60 años y fue una gozada compartir con ellas las reuniones, los ensayos y los días de grabación. Fue un trabajo en el que disfruté hasta de los renders pesadísimos porque se fue montando solo. Vale, vamos a seguir. Vale, en este capítulo os voy a hablar de Warhol y cómo utiliza él la tecnología. Vamos a seguir con la tecnología. Una idea que me resulta particularmente interesante es que la obra de Warhol es un emblema de su tiempo. Las cajas de brillo, las Coca-Colas, las latas Campbell son iconos de los 60. Representan su momento como ningunas, lo que las convierte en clásicos. Constituyen el mayor ejemplo de la última vanguardia histórica que se denominó pop. En el clima del arte del presente ocurre algo que me parece inquietante, y es que la mayoría de las obras que se producen omiten ideas que serían propias de esta era digital a la que estamos inmersos. Parecen dar la espalda a las nuevas tecnologías que condicionan todos los ámbitos de nuestra vida. No es casual que el mercado del arte le interese promover este fenómeno, porque al anular las propiedades de reproducibilidad inherentes a los soportes digitales, se evitan los enredos que atañen hoy al concepto de autenticidad. Hay artistas que dedican mucho esfuerzo en hacer pasar cualquier proceso que naturalmente ejecutan con herramientas digitales por analógicos. Entiendo que queriendo aprender también el aura de autenticidad del arte del siglo XX, previo a la aparición de Internet. Hay algo que me parece saludable en esta omisión en cuanto a que representa una insumisión a la carrera tecnológica a la que obliga el capitalismo, con tantas estrategias manipuladoras como la obsolescencia programada, con sus nefastas consecuencias medioambientales, o los efectos de que cada pequeño detalle en nuestras vidas acabe formando parte de un Big Data. Pero creo que la tendencia se sigue más bien por una especie de nostalgia retro que evoca una autenticidad que por anacrónica acaba resultando falsa. Se entiende que es imprescindible restringirse a las estrategias de los mercados, pero no debería ser una respuesta valiente a nuestro tiempo negar la revolución digital que ha cambiado nuestras vidas. Esta relación con la tecnología forma parte de mis preocupaciones desde el inicio de mi carrera, como acabáis de ver. Y las tecnologías emergentes que Warhol empleó para hacer su trabajo eran proyectores domésticos. Aquí he hecho Él solía posar mucho con sus herramientas de trabajo y, como veis, son diferentes grabadoras. A medida que iban evolucionando las décadas en las que él trabajó, pues iba pasando de... Aquí le vemos con una cámara
de 16 milímetros, utilizaba también los proyectores de cine, utilizaba diferentes soportes, incluso él llegaba a hacer icónicas estas imágenes en las que posaba con diferentes cámaras, ya fuesen Polaroids o cámaras de fotos. En mi producción también se deja ver esa idea de incorporar tecnología del presente con la intención de tergiversar sus usos habituales, de darle un sentido en este mundo del arte contemporáneo. El vídeo digital, la postproducción, imágenes digitales, modelados hechos con herramientas 3D. Desde hace unos años los prototipados de piezas, os voy a enseñar algunos aquí en mi página web. Estos son los primeros prototipados que hice en 2009. Son estereolitografías, que es una resina que se solidifica con láser. Titulé a esta serie, irónicamente, Objeto Singularísimo, porque en realidad estas esculturas se presentaron en mi galería, estaban a la venta, pero en realidad la pieza auténtica estaba en la nube, estaba en Internet y se podía acceder a través de la dirección de las letras que rodean a cada peana de la pieza. He intentado varios procesos para materializar estas esculturas, sobre todo porque me resultaba muy frustrante que mis exposiciones eran siempre tan planas y tan basadas en monitores y proyectores, y necesitaba la presencia real de objetos en mi cuerpo, ¿no? en mi corpus de artista. Streaming es una pieza, una instalación que se presentó aquí en la Conservera, en Ceutí, en 2009. Quizá alguno, sois muy jovencitos, pero quizá alguno hayáis tenido oportunidad de ver. Y para ella se produjo ex professo este objeto escalonado, que es como yo le llamé. Es un objeto que originalmente está modelado en 3D y luego se produjo con una máquina de prototipado que es completamente diferente a la estereolitografía que acabamos de ver. Esta en realidad consiste en un brazo articulado que va dando forma a una pieza con una especie de poliespan súper denso. Después, para hacer que esa pieza sea sólida, va bañada de una capa de poliurea que la deja completamente estanca. Y bueno, los primeros peldaños están reforzados con madera, porque previmos que seguramente, como así ocurrió, los niños, en cuanto accedían a la sala donde estaba la pieza, corrían enseguida para subirse, y la madera le dio la fuerza suficiente para que aguantase los meses que estuvo allí expuesta. Bueno, esta pieza estuvo aquí en la Conservera acompañada de otras cosas que no me voy a entretener en explicar. Voy a seguir con el tema de... Bueno, está muy bien documentada en el catálogo que os ha entregado Javier. En Congesto Afeminado, que es otra pieza de 2011, produje también otra pieza escultórica con este tipo de tecnología. Realmente yo sigo teniendo, aunque llevo muchos años dedicándome a ello, siempre mi fantasía, todo va a resultar tan fácil como apretar un botón y que aparezca la pieza perfectamente ejecutada. Pero para esta en concreto me pasé un verano entero modelándola a mano, a pesar de que disponía digamos, de la estructura, que era la que me daba la forma principal. No evitó que, como novato que soy en la escultura, digamos, manual, que tuviese que invertir mucho tiempo en darle un acabado apropiado.
Bueno, estos son stills del vídeo, esa escultura forma parte de un vídeo, pero tampoco me voy a entretener ahora en... Vale, aquí sí que voy a entrar porque en esta serie llevo trabajando un tiempo, se llama Dating Up. Estas celdas representan... se llama Dating Up la pieza porque la caja, digamos, que alberga cada una de esas esculturitas pretende ser las celdas de una aplicación de citas como podría ser Grindr o Tinder. Entonces, bueno, es una forma de hacer también un humor bastante camp en hacer que algo cuya naturaleza es bastante voluble, convertirlo en algo que es sólido completamente, ¿no? Bloquear a alguien aquí consistiría en retirar la pieza, ¿no? Y sustituirla por otra nueva, que en cierta forma es lo que yo hago especulando con todas las relaciones que establezco entre todos estos personajes antropomorfos y decorativos que pueblan esta aplicación de citas. Esto que estáis viendo no son las piezas ejecutadas, no hay muchas piezas ejecutadas porque realmente estoy cansado de lo laborioso que es el proyecto. Sí, el armazón sí que está hecho, está hecho de crión, que es un material como de encimera de cocina, pero que es manejable porque con el calor se puede doblar. Bueno, estos diapos me sirven también para hablaros de que Andy murió en 1987. Estas piezas son incluso anteriores. Y como veis, también fue un pionero en esto de enredar con los ordenadores. Vale, voy a hablar ahora de Warhol como icono LGBT. Warhol no era alguien que pudiese pasar por hétero, se movía de manera amanerada, era demasiado femenino. Hay un sentimiento de vergüenza enraizado en la historia personal de Warhol desde su juventud. Era hiperconsciente de su nariz bulbosa o de las manchas en la piel que tuvo de joven. Esa idea de pudor es algo que forma parte de su narrativa personal. La idea de cubrirse y transformarse físicamente para presentarse al mundo, con su peluca, la forma en la que vestía. Esto que estamos viendo en pantalla es una de sus piezas, de sus cuadros, se llama Before and After, es de 1961. Es una mujer de perfil antes y después de operarse la nariz. Y ahí podría estar condensado este deseo de convertirse en un auténtico estadounidense, de pasar de ser el niño inmigrante Andrew Warhol a ser Andy Warhol y absorber la cultura burguesa, parecerse a los chicos guapos blancos con los que deseaba hablar. Es curioso que algunas voces feministas trans excluyentes mencionen a Warhol como un icono queer para desprestigiar este movimiento cuando el artista jamás manifestó su adhesión a ningún activismo. Esa mala reputación viene en parte porque se ha dado valor al personaje de Valerie Solanas, esta mujer que aparece en la diapo. Es una mujer que le disparó varios tiros. Justo en la diapo que estamos viendo es el momento de su detención. Ella escribió un libro que se llama El Manifiesto Scam. Se ha llegado a dar a entender incluso que ella tenía razones para ajusticiar a Warhol. El título del manifiesto establece un juego de palabras, las siglas SCUM, Society for Cutting Up Men, que es la Sociedad para la Castración de los Hombres, forman la palabra inglesa scam, que se traduce como escoria. El manifiesto pide la insurrección de las mujeres y la erradicación de los hombres. Si bien su tono brutal se podría considerar satírico, la autora nunca manifestó que este sea el caso y, de hecho, expuso públicamente que las ideas del manifiesto constituyeron la razón de su intento de asesinar a 3 hombres. Parece que Solanas estaba obsesionada con Warhol, frustrada porque él no respondía a sus llamadas y con la paranoia de que se apropiara de su manuscrito. Ahí la tenemos, a punto de entrar en prisión. Esto es la portada de Daily News. La verdad que fue un momento que sí que tuvo relevancia internacional porque yo recuerdo este hecho.
Vale, Andy estaba técnicamente muerto cuando empezaron a operarlo. Al terminar la intervención, que duró 5 horas con 5 cirujanos, operando en todos los órganos vitales salvo el corazón, dijeron: ¿qué pasará cuando se pase la anestesia? Seguramente entré en coma y se acabó. En cambio, cuando se pasó, volvió en sí. Ahí le tenemos posando con las secuelas de sus operaciones. Fueron 5 cirujanos los que lo operaron simultáneamente durante 5 horas y solo en todos los órganos vitales. La ironía es que, a pesar de que Solanas no lo mató en aquel momento, sí que Warhol murió 18 años después, a una edad relativamente joven, con 58 años, a consecuencia de este tiroteo que le produjo un deterioro notable de salud. Después del atentado, la Factory abandona su actividad. Interview se convierte en el nuevo proyecto que inauguraría también una forma de relacionarse de Warhol, alejado del underground y protegido por el estilo de vida de las clases más acomodadas. Vale, voy a hablaros ahora del caso de esta exposición, que se titula Ladies and Gentlemen. Dice: también su figura como personaje queer es controvertida. En estos años se han señalado las condiciones en las que se produjo la exposición Damas y Caballeros en el Palacio dei Diamanti en Ferrara. Las 105 obras expuestas, algunas de ellas de gran formato, muestran retratos de 14 mujeres drag o trans diferentes. Las personas retratadas son afroamericanas o personas de color que vivían en el Bajo Manhattan. Warhol les dijo a los periodistas presentes que él se reunía con frecuencia con ellas, pues eran amigas suyas. Sin embargo, algunos críticos siembran una sombra de duda sobre la verdad de esta afirmación, algo que confirma el amplio catálogo de las obras de Warhol. Él retrata a las modelos como iconos de Hollywood, pero no menciona sus nombres. Aquí las estamos viendo. Candy Darling, que es la persona que aparece en la imagen, había muerto a principios de este año y, por otro lado, estaba molesto con Jackie Curtis y Holly Woodland porque querían parte de las ganancias que Warhol había hecho con sus imágenes. Aquí tenemos a Jackie Curtis y Holly Woodland, que es la persona trans que aparece en la base. Ahí están las 3, Jackie, Candy y Holly. Bueno, irónicamente, una de las personas retratadas sí que ha acabado convirtiéndose en un verdadero icono queer. Se trata de Marsha P. Johnson. Ella y Silvia Rivera, otra gran trans del levantamiento de Stonewall y una luchadora de primera línea que había estado entre los líderes del movimiento de liberación gay, fundaron el grupo STAR, Street Travesty Action Revolutionaries, en 1970. Un grupo que dio refugio al sector más vulnerable de jóvenes transgéneros sin hogar, algunos de los cuales por necesidad ganaban dinero a través del trabajo sexual. Aquí estamos viendo la escultura de Marsha, que está en Christopher Park, en Nueva York, justo al lado de estas otras estatuas de Segal. Ahí estamos viendo cómo la homenajean. Y aquí estamos viéndola con Silvia Rivera, que es la que lleva el catsuit, el mono este. Sabemos por los diarios que Warhol vivía aterrorizado por el SIDA, pero no participó en ninguna campaña. Por otro lado, es innegable que, aunque él no lo pretendiese, el papel mediático que desempeñó siendo así de efeminado lo ha convertido en un icono LGBTI+. Es complejo valorar si rechazó a la comunidad o si pudo haber hecho más. En los diarios menciona: fuimos al desfile del orgullo gay, los polis y yo recibimos el mayor aplauso. Este es el momento en el que se presenta ese ordenador Commodore, en el que tenía a Debbie Harry como modelo. Y justo fue ese mismo día en el que Rock Hudson, que era una estrella
de Cine Internacional dio la noticia de que tenía el SIDA, que fue uno de los grandes hitos de la enfermedad, porque entonces se supo que no solo afectaba a marginados, sino que también alguien tan popular y aparentemente poderoso como Rock podía ser vulnerable también a la pandemia. En los diarios cuenta, dicen que los chicos que tienen muchas relaciones lo tienen en el semen. Me da miedo cogerlos y bebo del mismo vaso, o estoy cerca de esos chicos que van a los baños y me pongo muy nervioso. No hago nada, pero podría cogerlo. A veces puede parecer egoísta que solo le interesara su propio círculo, su propia vida. Algunos académicos queer afirman que Warhol falló en la crisis del SIDA y no fue el artista activista político que quería la gente. Bueno, son asuntos controvertidos también, ¿no? El cambio de contexto de tiempo es difícil de valorar. Bueno, ese afeminamiento tan asociado a Warhol constituye también uno de mis temas recurrentes. Particularmente lo he abordado de forma muy, muy directa en una serie que se titula Ejercicios de medición sobre el movimiento amanerado. Vale, os voy a poner un montaje de cómo me gustaría que se expusiese este trabajo. Nunca se ha hecho de esta forma tan completa. Parece que no sé si se ha enganchado, es que realmente se acaba ahí. Vale. Bueno,
Con ejercicios de medición sobre el movimiento amanerado me propuse hacer una pieza tomando como motivo la visibilización de una norma no escrita, las convenciones sociales que contienen fundamentalmente la masculinización del hombre y la feminización de la mujer, que no cuentan con una descripción formal pública. Es una tarea de la que tradicionalmente se encargan los progenitores. Los individuos que no han recibido su entrenamiento adecuadamente o son particularmente resistentes sufren desajustes. El silencio de la feminofobia, que un niño no entienda que ha hecho mal para ser objeto de desprecio, la hace particularmente despiadada. Dentro del trabajo he incluido una serie de gráficos que habéis visto con los puntos cuyos títulos se basan en unas categorías de afeminamiento que aparecen en el libro La cuestión homosexual de un psiquiatra, C.A. Tripp, colaborador de Kinsey, que compré clandestinamente y me obsesionaba siendo preadolescente, intentando averiguar qué tipo de afeminamiento tenía yo para recibir ese rechazo, ¿no? Intentar descifrarlo. Entonces, bueno, irónicamente he querido descifrar de alguna manera esos movimientos utilizando la tecnología de captura de movimiento, precisamente. Otro nuevo uso que intento dar a la tecnología para incorporarla y que tenga sentido dentro de mi trabajo. Digo, mi intención, lejos de crear un relato victimista, consiste en parte en sujetar esa fugacidad del gesto para celebrarlo, utilizar de forma alternativa, esto es lo que os acabo de decir, para satisfacer un deseo de asir y descifrar esas trayectorias de los movimientos amanerados. El trabajo no desvela la parte más didáctica, que explicitaría las líneas que traza en el aire cada nodo sujeto a las extremidades del performer, aunque el sencillo secreto que no revelan es que conforman abundantes curvas rítmicas en contraposición a las pocas líneas rectas y quebradas que describirían el movimiento masculino. Digo, bueno, no es casual que mis esculturas también estén constituidas por esa cadencia. Las escaleras, por ejemplo, que es un motivo recurrente en mi repertorio, comprenden una unidad arquitectónica básica donde los peldaños marcan una trayectoria y un compás. Y al resto de mis piezas se les ve también desesperadas por el ritmo, por cambiar, por retorcerse y despegarse del suelo. Y también parecen conscientes de que en cualquier momento van a ser chafadas por la contundencia straight de los pesados materiales de construcción. Según los datos que me proporciona Google, un gran número de visitas a mi web vienen de personas que están buscando un método de eficacia comprobada para eliminar la gestualidad afeminada, que eso es algo que me sorprende muchísimo. Me complace saber que la documentación relativa al trabajo está cumpliendo una función desconcertante para el que busca recursos científicos con fines homófobos. No estaba en mis planes porque, lógicamente, concebí este trabajo para el circuito en el que opero, que es el del arte. No pretendía hacer un catálogo objetivo, sino que cada pieza de las que se compone la instalación funcionase como una microcoreografía, con el único acompañamiento del seguimiento de sus indicadores negros y su fluir de datos en la retícula. Trascender la idea de la mera ilustración de una tipología gestual para convertirlo en un proyecto artístico. Vale. Tenía aquí más contenidos y más material, pero veo que estamos muy cerca de la hora y me encantaría poder escuchar vuestros comentarios, vuestras preguntas en este último cuartito de hora que nos queda justo, ¿no? Hola. Hola. Una cosa, es que, bueno, antes estabas mostrando como los sketches, bocetos de Andy Warhol, como en la parte previa que has explicado antes de que pasase a ser una obra de arte. Entonces, te quería preguntar, porque es simplemente una duda que yo tengo, has mostrado como un boceto de una botella de Coca-Cola y quería preguntarte que una frase que me ha llamado la atención, que simplemente dice, antes de que pasase a ser de una ilustración a una obra de arte. Sí. Entonces, te quería preguntar qué diferencia consideras tú que hay para que un boceto que sea una ilustración pase a ser una obra de arte. Ya, eso es una pregunta dificilísima que no me atrevo. Es que me ha llamado mucho la atención. Hay muchísima filosofía al respecto, pero bueno, por darte una respuesta medio válida, te diría que sobre todo el contexto en el que presenta, Warhol, por ejemplo, tenía muy claro en el contexto en el que estaba presentando cada cosa. Él supo qué trabajos tenía que presentar en Vogue o en el resto de publicaciones en las que trabajaba y tuvo bastante olfato también para saber qué trascendía de esa ilustración para presentárselo a Leo Castelli, a su galerista. ¿Qué tuvo que hacer él para
para que esa ilustración complaciente se convirtiese en ese algo más de trascendencia que necesita el mundo del arte. Pero una ilustración no puede ser una obra de arte en sí. ¿O? Es que aunque haya ilustraciones maravillosas, más valiosas que muchas obras de arte, al final la categoría no, yo creo que no le hace menor. Bueno, de alguna manera sí. No lo sé. Era solo una duda, que no... Pero es una duda fantástica porque yo creo que el fantasma de que estamos haciendo ilustraciones deberíamos tenerlo todos presente, todos los que vamos de artista, porque muchas veces lo que estamos haciendo es ilustrar ideas y eso es peligrosísimo, porque el arte no va de ilustrar ideas, sino de otra cosa. Hay una frase aquí, no es de Warhol, pero sí que es de un artista que habla de Warhol y dice: la faceta queer de Warhol es en parte de lo que trata su obra, pero creo que el arte siempre se supera. En cierto sentido, es la manera de entender quiénes somos más que expresar quiénes somos. La realización de la obra es una exploración de lo que somos, en lugar de decir soy esto y luego plasmarlo en el lienzo. Esta última frase de soy esto y plasmarlo en el lienzo sería una ilustración. Lo otro sí que sería una obra de arte, que está más ligada a conceptos como la experimentación y ese no saber qué estás haciendo, que yo creo que forma parte crucial de lo que es el arte. A ti por la pregunta. Hola. Hola. Por continuar con ese tema y por si puede ayudar un poco a resolver la duda o a plantear otras, pues yo creo que la diferencia entre una ilustración y una obra de arte, quizás relegando a Velázquez a la mera categoría de ilustrador, es que haya detrás alguien que te hace un encargo. Entonces, cuando Warhol trabajaba para Vogue, había una persona que le encargaba que dibujara cosas y en el momento en el que decidió empezar a dibujar botellas de Coca-Cola o sopas, pues ya empezó a hacer o a expresar sus propias ideas y creo que quizá ahí reside la diferencia. Y he hecho lo que odio, que es una reflexión en vez de una pregunta, pero bueno, no sé, pues se me ha ocurrido y igual pues lo quería decir. No sé si estás de acuerdo, ahí mi pregunta. Sí, sí, muchas gracias. No, gracias a ti. A ver, pues a mí también me interesa un poco en los términos así un poco cuando hablamos de la sexualidad y todo esto, sobre todo en las dinámicas de que a veces inconscientemente nos autoimponemos, sobre todo en mi caso, los hombres homosexuales, con respecto a las figuras de autoridad en nuestras familias, en nuestros círculos, en nuestros seres queridos, ya sea por sus profesiones o por cualquier otra cosa que sea relevante en ese sentido. Entonces te iba a preguntar a ti, con todo eso, ¿qué piensas? ¿Cuánto puede llegar a influir en una persona, en un artista, sobre todo, todas esas dinámicas que nos autoimponemos de las personas que nos rodean y el poder que creemos que ejercen sobre nosotros? No sé si me he explicado bien. Lo que yo he entendido es hasta qué punto el entorno familiar o las figuras masculinas pueden condicionarnos a la hora de elegir una temática en nuestras carreras como artistas. Sobre todo, cómo enfocar nuestra mirada sin que esté como contaminada de eso a malas maneras, es decir, que sea como un impedimento para mirar más allá de eso. Sí, totalmente. Al final es que se trata del heteropatriarcado y sus múltiples formas de ejercer presión, ¿no? Entonces sí que supone un acto de ruptura y de valentía, pues enfrentarte a todos los prejuicios para seguir adelante con tus temas y con tu vida. Pero creo que es algo importante para un artista, para cualquiera, no solo para alguien que trabaje con temática LGBT o temáticas sociales, ¿no? De hecho, ya simplemente ser artista en una familia tradicional es suficiente motivo de controversia, ¿no? Porque... Bueno, Manu también es docente, da clase de fotografía en un grado de diseño en una universidad privada y sabéis que yo también soy docente, así que mi pregunta va a ir por ahí.
pero también para que sea útil a la mayor parte de nuestra audiencia que o bien son egresados de una facultad o bien están cursando los estudios. Me da la sensación de que dentro de las facultades hay como ciertas inercias o vicios dentro de la producción artística que están muy lejos de la realidad y que la academia va por una parte, por llamarla por la universidad, y que en realidad el mundo del arte pues tiene otros circuitos, otros canales, otros discursos. Me da la sensación de que pues, son compartimentos casi estancos, a pesar de que se supone que un lugar está formando al profesional que debería ejercer en el otro lugar. Entonces, mi pregunta es, ¿tienes algún consejo, alguna clave? ¿Cuál crees que es el error que se está cometiendo para que eso suceda? Creo que es un cúmulo de cosas, pero si pudiese dar un consejo a los estudiantes sería sobre todo porque no piensen que hay una idea recurrente que es paralizante, que es pensar que todo está dicho, que todo funciona de forma oculta, que hay poderes que impiden que alguien... O sea, que digamos que todo está controlado por unas fuerzas que realmente no existen. Como he mencionado antes, lógicamente tener una buena posición económica va a ayudar a los jóvenes porque os va a permitir ampliar vuestros estudios o no tener que coger un trabajo basura para poder hacer vuestra vida. Y eso es un problema porque realmente los trabajos basura se acaban apropiando de tu vida y se acaban apropiando también de tus ideas y de tu impulso de seguir haciendo arte. Entonces, eso yo creo que es muy importante preservar ese espacio de creación y protegerlo a toda costa y contra la familia, contra quien haga falta. Y tenerlo ahí como algo muy vuestro y como un lugar que tenéis que amar, que eso es algo que yo no he hecho y he aprendido y estoy aprendiendo ahora con 52 años. Qué bonito fin. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Manu, por estar aquí, por tus palabras, por tu cercanía, por tu honestidad. Y a vosotros también, claro, por venir. Os recuerdo que este ciclo consta de 10 conferencias, o sea, nos quedan 9. La próxima será el miércoles que viene con Homo Belamine y que si no habéis firmado podéis firmar porque si asistís al 80%, o sea, a 8 de esas sesiones, tendréis el certificado de asistencia. Y lo dicho, os emplazo a la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.